Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Alan Ferrandi, soy el anfitrión de Saturdays of Data Science. Como todos los sábados, hacemos transmisión en vivo para luego subir a YouTube esta transmisión en video. Pues bien, vamos ahora a hablar sobre lo prometido, que es, vamos a hablar sobre índices, consultas veloces, cómo optimizar las consultas en base de datos relacionales. Vamos a hablar sobre índices. Entonces, para eso he preparado la segunda parte de la presentación que inicié la semana pasada, en la cual hablaba justamente sobre cómo la parte inicial que debíamos tener en cuenta para poder dominar este arte de crear consultas muy rápidas sobre cientos de miles de datos, o millones, o decenas de millones, o cientos de millones de datos. Entonces, comencemos. Antes quiero agradecer a todos los que se están conectando, primero. Y segundo, quiero también comentarles que estos videos, las transmisiones, después de unas horas las borramos y las subimos a nuestro canal de YouTube. Mi canal de YouTube es Alan Ferrandis Langley, búsquenlo en YouTube. Entonces van a tener que, para ver el material de las transmisiones, van a tener que loguearse justamente, van a tener que visitar este canal de YouTube donde cuelgo todos los videos, todo el material que produzco. Así que nada, los espero en mi canal de YouTube. Suscríbanse por favor al canal de YouTube. Y nada, vamos a empezar a ver el material. Vamos a hacer la continuación de la semana pasada. Vamos a hacer la segunda parte. Entonces vamos a compartir la pantalla. Bien, veamos. Vamos a compartir la pantalla. El arte de consultas de datos rápidas y eficientes, parte 2. Vamos a iniciar en un momento más. ¿Listo? Ok. Veamos. Entonces, si quieren ustedes ver la primera parte, está colgada en mi canal de YouTube. No se olviden, en el canal de YouTube pues, están todos los videos del contenido que yo publico. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver. Pueden hacer sus preguntas. ¿Ok? Justamente la idea de colgar el material, no colgarlo directamente en YouTube, sino de hacer un en vivo, es que podamos tener preguntas. Esa es la idea. Entonces vamos a ver el arte de las consultas de datos rápidas y eficientes usando índices, parte 2. La parte 1 está en el canal de YouTube y el material también está en la descripción del canal de YouTube. Está justamente el material, todo está ya documentado. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver hoy día componentes avanzados de los índices en SQL Server. Vamos a ver, por ejemplo, no cómo crear un índice, sino cómo crear un índice, por ejemplo, y evitar la fragmentación, por ejemplo. Vamos a ver cómo crear un índice con columnas incluidas. Veamos. Entonces, vamos a ver uno de los conceptos avanzados más importantes sobre índices, que es columnas incluidas en SQL Server. Por ejemplo, una columna incluida es una columna que se agrega al índice. Es una columna de datos que se agrega al índice, pero esa columna de datos no forma parte de la llave del índice. Es una columna que forma parte del índice, pero no está ordenada, sino es parte como de una bolsita adicional que el índice lleva para evitar que cuando un usuario haga una consulta, esta consulta tenga que ir a la tabla para recuperar el registro que le falta, para recuperar la columna que le falta. Lo va a poder sacar directamente desde el índice. Entonces, para eso sirven las columnas incluidas. Nuevamente, las columnas incluidas no son parte de la llave del índice. Las columnas incluidas son parte del índice, pero no de la llave del índice. Entonces, están dentro del índice para evitar viajes adicionales a la tabla, pero no se encuentran ordenadas. ¿Correcto? No están ordenadas. Eso es lo más importante. Veamos, entonces, ¿cómo creo una columna incluida? Fíjate acá, lo que hago es, creo en esta columna incluida una línea adicional que es básicamente include y que las columnas quiero incluir. La sentencia include o las columnas incluidas solamente se pueden crear en columnas de tipo non-cluster o no agrupadas. Las columnas clusterizadas, los índices agrupados, no tienen columnas incluidas, ¿correcto? Y nuevamente, la idea de las columnas incluidas, la idea de esta técnica de las columnas incluidas, es evitar ese KLOOKUP, es evitar que el índice vaya a buscar un dato a la tabla.
y hacer que justamente la consulta sea cubierta. Veamos, entonces, veamos otro tema. Las columnas incluidas, fíjate, voy a ver un poquito este gráfico. Veamos. Entonces, fíjate cómo están los datos. Los datos están acá, miren, están en forma de un índice, ¿ya? Entonces, una de las cosas que yo voy a hacer, por ejemplo, ¿qué es? Ya, acá yo tengo la organización del índice. Cuando yo creo este índice, por ejemplo, en la columna name, ¿listo? La columna name va a incluir de manera adicional el campo fill. O sea, el índice va a estar ordenado en base a name, nombre, pero voy a incluir el campo fill. Entonces, esto que está acá son los índices. Se ve la parte de abajo. Y el índice no agrupado va a tener el nombre, como llave del índice, el identificador de la tabla como parte de la... Va a tener identificador de la tabla como parte justamente de la columna a recuperar, porque tienes que ubicar físicamente la tabla. Y luego voy a tener este campo fill, no sé si se ve acá abajo. Este campo fill yo lo he incluido en el índice. ¿Para qué? Justamente lo he incluido para que pueda evitar, cuando quiera buscar este campo fill, tenga que evitarme ir a la tabla y dejar, o sea, buscar adicionalmente del índice, buscar también en la tabla. Eso se llama el keylookup. Es una operación que toma tiempo y para evitar ese tiempo adicional lo que hago justamente es incluirlo en el índice. Entonces el índice tiene la llave del índice, que es el nombre, tiene el identificador, que es lo que enlaza físicamente a la tabla, y tengo el campo fill, que es el campo incluido que he determinado acá. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver. Las columnas incluidas, nuevamente, solo se permiten en los registros, en los índices no agrupados. ¿Bien? Aquí hay una definición importante que voy a leer. La clase include nos permite hacer una distinción entre las columnas que nos gustaría tener en todo el índice, las columnas clave, y las columnas que solo necesitamos en los nodos de hoja, columnas incluidas. ¿Qué quiere decir? Columnas que necesitamos solamente por medios o solamente para consultas, solamente por justificar una consulta, nada más. ¿Bien? Y el orden de los registros en el índice no tiene en cuenta las columnas incluidas. ¿Qué quiere decir? No hay ordenamiento en las columnas incluidas. Solamente hay ordenamiento en el índice de las columnas clave, de las columnas que son clave. ¿Listo? Por ejemplo, esto que está acá es la llave del índice, y acá, fíjate, tiene una columna incluida. Esta columna incluida, por ejemplo, va a, justamente como su nombre dice, incluir, llevar la columna de datos. Acá está, fíjense, creo el índice, cuando no especifico nada, es un índice no agrupado. Ya, en la tabla, esta es la llave del índice, y este que está acá es el valor que yo voy a meter al índice para evitarme ir a la tabla nuevamente cuando quiera hacer una consulta. Veamos. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá, por ejemplo? Lo que estoy haciendo, vamos a poner un poquito más arriba, creo, para que se vea mejor. ¿Ya? Yo tengo una consulta que yo tengo en el código, no les voy a pedir que la escriban. Tengo esta consulta que tengo en el código, donde lo que estoy viendo, ¿qué es? Estoy buscando muchas tablas del sistema para poder ver, por ejemplo, cuáles son los índices, los objetos de tipo índice, que tienen consultas o columnas incluidas. ¿Listo? Fíjate acá, yo tengo estos índices, ¿ya? ¿Ok? Todos son non-cluster. Y tengo también columnas incluidas. ¿Se entiende? Estas columnas incluidas son las columnas que, como su nombre dice, están incluidas, se han metido en el índice para básicamente hacer más rápida la búsqueda. Lo puedo ver de manera gráfica en el administrador, lo puedo ver en el Management Studio, acá, dando clic derecho al índice, y le doy, por ejemplo, clic a la pestaña columnas incluidas, y tengo la columna incluida. Muy bien. Veamos qué es la fragmentación. La fragmentación es un término que no necesariamente se aplica solamente a los índices. Cuando dicen, oye, el equipo está fragmentado, ¿qué quiere decir? El equipo que está dividido, ¿correcto? Una de las cosas que tienen, una de las características de los índices, que caracterizan los índices, es que los índices son justamente, son estructuras que deberían estar de manera ideal, de manera contigua, idealmente. Pero cuando tú insertas muchos datos, haces updates, haces inserciones, el índice físicamente está separado, puede estar en diversas partes del disco, pero de manera lógica
está todavía linkeado, todavía está ordenado. De manera lógica está ordenado, pero de manera física está desordenado, están muy separados. La palabra es fragmentados. Cuando ustedes desfragmentaban su disco duro, ya, hace mucho tiempo, ya, la defragmentación del disco hacía más rápido el disco, ¿recuerdan? Esa defragmentación del disco lo que hace, ¿qué es? Es los espacios, los clústeres del disco que estaban separados físicamente, los unía físicamente. Siempre estaban unidos, lógicamente, pero estaban separados físicamente. Lo que hacía era reordenar todo, y esa desfragmentación lo que hacía que era, físicamente unía o los ponía contiguos a los elementos de los clústeres que estaban lógicamente unidos, que estaban lógicamente enlazados. Los ponía físicamente también unidos o muy cercanos, para evitar justamente lecturas innecesarias de disco. Entonces, eso es la fragmentación, es que haya separación física. Y acá voy a leer la definición. A veces tener índices no es toda la solución cuando se trata de optimizar el rendimiento de las operaciones de una base de datos. Hay que prestar atención a otro factor, por ejemplo, que tiene un alto impacto en la ineficiencia, por ejemplo, la fragmentación, o el porcentaje de fragmentación en los índices. Un índice es una lista ordenada, lógicamente ordenada. Sin embargo, ese orden lógico no siempre será físico. Justamente ese porcentaje de desorden físico se llama también fragmentación. Es un tema muy importante, sobre todo porque crear índices es importante, pero también es muy importante mantenimiento de los índices. Como cuando crean un edificio, ustedes construyen un edificio, genial, pero tienes que mantener el edificio, ¿no? Si no, el edificio se malogra. Ya, lo mismo sucede con los índices. Cuando dicen mis columnas mis consultas están lentas, crea un índice. No siempre, pues que el índice esté creado, pero esté altamente fragmentado. ¿Correcto? Entonces, fíjate acá. La fragmentación de los índices, ¿por qué se crea? Por operaciones de actualización, de eliminación o de inserción. Entonces, uno de los factores que tienen que tener en cuenta, ¿cuál es? Fíjate acá. Esto no está fragmentado, sino esto que está acá es que están unidas lógicamente las páginas de datos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tienes una página de datos que está unida de manera lógica, pero físicamente está muy separada? Eso se llama fragmentación. ¿Se entiende? Esas páginas están de manera lógica, están secuencialmente ordenadas, pero acá también está secuencialmente ordenadas de manera lógica, pero de manera física, fíjate, está bien lejos. Es una lectura adicional de disco. Eso es lo que busca eliminar la fragmentación. La fragmentación ocurre cuando el orden lógico de las páginas en un índice no coincide con el orden físico del archivo de datos. Esa es la mejor definición. Orden físico no coincide con el orden lógico. El orden lógico siempre va a existir si hay un índice, pero no siempre va a existir si es que hay fragmentación. ¿Listo? Y la fragmentación puede afectar el rendimiento de las consultas. ¿Qué tienes que hacer para eso? Tienes que reconstruir el índice, reorganizarlo o reconstruirlo, dependiendo del nivel de fragmentación. A ver, veamos. La fragmentación puede afectar a las consultas, solamente a las consultas que realizan un scan, un table scan, un index scan, por ejemplo. ¿Listo? Las consultas que realizan operaciones de búsqueda generalmente no están tan afectadas por el índice, por la fragmentación. ¿Listo? Ahora, la fragmentación tampoco se toma en cuenta cuando hay un plan de ejecución. Por eso es que a veces tú puedes ver algo que luce bien, pero que no se comporta bien. Y es justamente por la fragmentación. A ver, entonces, ¿cómo ves la fragmentación o el porcentaje de fragmentación en un índice? Le das clic derecho ¿a qué? Al índice en Management Studio y acá vas a ver un porcentaje de fragmentación. Lo ideal es que sea lo más cercano al 0%. Cuando es más grande que 0%, ya quiere decir que está fragmentado. Si está, por ejemplo, 30, 40, 50%, tienes que reconstruir, reordenar, organizar o reconstruir el índice. Cualquiera de los dos. Cuanto más fragmentado esté, es más probable que se necesite hacer una reconstrucción, o sea, destruir y crear nuevamente el índice. Porque si no está muy fragmentado, tiene menos de 10%, menos 15, 20%, se puede hacer una reorganización. O sea, no lo destruyes el índice, sino lo reordenas. ¿Bien? Fíjense acá, esa es una consulta, que yo la tengo ya en el código, no se preocupen. Y lo que voy a hacer acá, ¿qué es? Voy a ver, por ejemplo,
cómo cada índice tiene un porcentaje de fragmentación. Si yo tengo 25%, quiere decir que está regularmente fragmentado. En cambio, por ejemplo, cuando tengo 36%, ya está un poquito fragmentado. Y tengo 2%, es una fragmentación marginal. No afecta, básicamente, el rendimiento de las consultas. Entonces, depende. O sea, no quiere decir que si estás arriba de 0%, 1%, tienes que refragmentar. No es así. Tiene que haber una fragmentación mayor a 5, 10, 20% para que consideres defragmentar un índice. ¿Listo? Defragmentar es destruirlo, muchas veces destruirlo y crearlo nuevamente. ¿Cómo saco esta tabla? ¿Cómo saco esta consulta? Este query que está acá me genera esta consulta. Vamos a tenerlo, ya lo tenemos escrito por si acaso. Fragmentación en los índices. Vamos a ver nuevamente. ¿Qué operaciones tengo en los índices? Tengo dos. Rebuild, reconstruir, y reorganize o reordenar. Entonces, ¿cuándo tengo que hacer cada una? Si el nivel de fragmentación, bueno, el nivel de fragmentación depende de la base de datos de muchos factores. Si está entre 5 y 30%, ¿listo? Es mejor reorganizar o reordenar. Si es más de 30%, lo mejor que es reconstruir, o sea, destruirlo y crearlo nuevamente. La fragmentación de 5% menos no debe considerarse un problema, es marginal. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando defragmenta un índice? Cuando defragmenta un índice, la tabla no es accesible, mejor dicho, se quedan bloqueos. O sea, cuando tú defragmentas, tienes que defragmentar en la madrugada o en un momento donde haya muy poco tráfico. Hay en las versiones, por ejemplo, Enterprise de SQL Server, de fragmentación online, donde tú básicamente defragmentas y la tabla sigue sin bloquearse. O sea, puedes defragmentar la tabla sin afectar el rendimiento de las consultas, al menos de las consultas que consultan otros índices distintos al cual estás defragmentando en ese momento. ¿Bien? Entonces, nuevamente, ¿cómo defragmentas o fragmentas? Bueno, lo que tienes que hacer, ¿qué es? Es que tienes que considerar, básicamente, el porcentaje de fragmentación en los índices. ¿Listo? Nuevamente, si tienes entre 5 y 30% aproximadamente, reordenas o reorganizas. Más de 30% tienes que reconstruir. O sea, destruyes y construyes nuevamente. Y acá les hablé de la acción online on, donde en la versión Enterprise de SQL Server puedes hacer la defragmentación sin afectar la tabla. La tabla se puede consultar sin ningún problema. ¿Bien? ¿Y cómo especificamos el llenado? O sea, ¿cuán llenas están las páginas de un índice? Hay un factor que se llama fill factor. Hay un parámetro que se llama fill factor. ¿Ese fill factor qué es? Es el porcentaje de cuán llenas están las páginas de datos en un índice. Acuérdense una cosa, todos los datos en SQL Server entran en una página de datos. Una página de datos tiene 8192 bytes o 8K. Por eso, ningún tipo de dato en SQL Server es mayor que 8K. Por ejemplo, el varchar o char tiene como máximo, ¿cuánto? 8000 bytes, 8000 caracteres, porque no deberían pasar de 8000 bytes. ¿Por qué? Porque la página de datos, el SQL Server, que es la unidad mínima de almacenamiento, tiene 8K, 8192 bytes. Entonces, por eso ningún tipo de dato en SQL Server pasa los 8K. Esa es la razón. Entonces, cuando tú tienes datos en el índice, tienes datos en la página del índice, ¿listo? Imagínate que tienes llena la hoja. Y cuando viene un update o viene un insert nuevo, tienes dos hojas que están físicamente y lógicamente conectadas. Cuando viene un insert nuevo, como ya no hay espacio, se tiene que crear una página nueva que de repente va a ubicarse en un lugar muy distinto, muy lejano del disco. Y va a tener pero va a estar físicamente lejana, pero va a estar lógicamente ordenada. La página de repente se crea en el medio de las dos páginas. Entonces, esta página que está acá, cuando debería seguir a esta página, tiene que hacer un puntero hacia otra página y de vuelta hacia la página siguiente. Eso se llama defragmentación. Fragmentación. Para evitar la fragmentación, o sea, es tener páginas que están lógicamente conectadas, pero que estén físicamente dispersas, lo que tienes que hacer, ¿qué es? Tienes que fragmentar, pero otra cosa que tienes que hacer, ¿qué es? Tienes que, básicamente, dejar un espacio libre en las páginas. Cuando viene un insert nuevo, no tienen que crearse páginas nuevas. Si lo dejas al 100% lleno, cada dato que venga, tienes que crear páginas nuevas. Para evitar páginas nuevas, dejas un pequeño espacio de, no sé, pues lo llenas al 80%, al 60%, al 70%. ¿Tú con más espacio? Sí, tuvo más espacio. Pero la ventaja, ¿cuál es? Que la página de datos va a evitar la defragmentación, va a evitar la fragmentación, perdón, va a evitar crear nuevas páginas que estén
lógicamente unidas, pero físicamente dispersas. Entonces, ¿cómo lo evitas? Haciendo que las páginas no queden 100% llenas, sino que queden en 80%, 60%, 50% llenas. ¿Te ocupa más espacio? Sí, te ocupa más espacio. Pero la ventaja es que evitas a la larga la fragmentación. Muy bien. A ver, entonces acá entramos a un factor muy bueno, a un concepto muy importante que se llama fill factor, que es importantísimo, sobre todo en rendimiento de consultas. El fill factor lo que hace es, el fill factor es el factor de llenado. ¿Cuán llenas están las páginas? ¿Se entiende? Imagínate que en un libro tú tienes todas las páginas llenas al 100%. Un libro, estoy hablando de páginas de datos, un libro. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en ese libro dices, uy, quiero meter un parrafito más? ¿Sabes lo que tienes que hacer? Ya no puedes meter una página al final, perdón, no puedes meter una página en medio de las páginas que están creadas. Entonces creas una página al final que dice, oye, continúa en la página 590. Vas al final y luego en la página 590 dice, continúa en la página 591 y vuelves físicamente a la página. Ya, eso tienes que hacer cuando un libro está lleno. Entonces, ¿cómo evitas, por ejemplo, que cuando tienes un libro y quieres meter un párrafo, no te dejes crear páginas nuevas y fragmentarlo fácil? Deja un espacio libre para meter algunos párrafos adicionales. Lo mismo funciona con SQL Server. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, acá yo estoy teniendo, tienes como bloques de 10%, y acá yo tengo un fill factor de 80%. ¿Qué quiere decir? El 20% de la página está reservado ¿para qué? Para cuando se agreguen datos. Y para no crear páginas, lo que se hace es, los datos nuevos se agregan en este espacio que está acá. Ese es el concepto de fragmentación, bueno, fill factor en realidad, y que evita la fragmentación. Entonces, ¿cuál es el porcentaje ideal de un fill factor? La respuesta es depende. ¿Depende de qué? Si es una página que tiene muy pocas, si es una tabla que tiene muy pocas actualizaciones, déjales 90, 80%. Si es una tabla que tiene muchísimas actualizaciones, eliminaciones, inserciones, oye, déjale 40%, 50%, para evitar al final, en un momento se va a tener que fragmentar, pero va a ser más lenta la fragmentación, va a durarte mejor, va a haber más rendimiento. ¿Se entiende? Ok, muy bien. Veamos, entonces ya sabemos qué es el fill factor. Y vamos a ver. El fill factor por defecto es 0. 0, en realidad, aunque no parezca, un poco raro lo que voy a decir, es igual a 100. O sea, cuando pongo el fill factor 0, ¿qué quiere decir? Que está lleno al 100%. No me pregunten por qué, así funciona SQL Server. Acá les digo, por ejemplo, el fill factor es el valor que determina el porcentaje de espacio en cada página de nivel de hoja con el que se llenar datos. Ahora, nuevamente, cada página mide 8K. Entonces, lo que tienes que hacer, ¿qué es? El valor, tener en cuenta que el valor predeterminado del llenado es 100 o 0. ¿Por qué? 0 es lo mismo que 100, al menos en este aspecto. Entonces, lo que tienes que hacer es, si lo tienes ahí lleno así en las páginas con un fill factor de 100, olvídate. O sea, vas a tener que crear páginas a cada rato. Entonces, llénalo en 80%, 60%. Si lo llenas en 50%, te va a ocupar el doble espacio, pero vas a tener la seguridad que va a haber menos fragmentación a la larga. ¿Listo? Nuevamente, vamos a ir acá. Fragmentación en los índices. Si la página está llena, ya te he dicho, y vienen nuevos datos, tienes que partir la página. Esta operación se llama page split. Y es una operación para crear páginas nuevas y acomodar datos, justamente. O sea, acomodas datos, lógicamente, pero físicamente están muy dispersos. Este page split es malo para el rendimiento de consultas. Eso lo saben muy pocos developers. Entonces tienes que evitar page splits. ¿Correcto? Entonces, mira acá. Bueno, si ves, por ejemplo, una página 2, ¿se ve? Acá las páginas están llenas, totalmente llenas. Entonces, ¿qué hago con las páginas totalmente llenas? Mira, acá si quiero ingresar un dato 5, o sea, si quiero ingresar, por ejemplo, un dato 5, un número 5, que debería ir entre 4 y 6, acá no puedo. No puedo, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hay un problema acá. Lo que tengo que hacer acá es... Ojo, el fill factor está acá en 100%. ¿Listo? El fill factor está en 100%. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Yo no voy a hacer nada. Lo que va a hacer el SQL Server es, como está lleno, va a tener que hacer un page split. Esta página que está acá, ¿se ve? La página 1 va a tener que partirse. Ahí está, se partió. Acá tenías 4 más 1, 5. Estos 5 registros se van a partir, ¿cómo? Se van a partir en 2 lados, o sea, en 2 páginas. En 2, mejor dicho, se va a partir.
Al final de la página, ningún lado está completamente llena, pero se ha partido la página. Ojo, y lógicamente están ordenaditos, pero físicamente puede estar muy dispersos. Nuevamente, eso se llama page split. Pero, ¿cuándo ocurre el page split? Casi siempre cuando tienes llenas las páginas y no hay espacio para meter nuevos datos. Y bien, entonces ese es el concepto del fill factor. Vamos a hacer nuestra tan esperada demo. ¿Listo? La demo la voy a subir ahora. Nuevamente, este video lo voy a borrar. Lo borro porque al final tiene que quedar un solo video, que es el que voy a subir así en YouTube, en un rato más, en la noche. ¿Listo? Muy bien, veamos. Entonces voy a empezar rehaciendo el ejemplo de la semana pasada. No me va a tomar mucho tiempo. Tengo 27, sí, más o menos. Voy 25 minutos, más o menos. Creo una base que se llama sesión 2, episodio 2, ¿correcto? Voy a rehacer, para poder continuar con la hilación, voy a rehacer desde la semana pasada todo. Está... ya. Entonces, creo una tabla que se llama TV Índices de Adventure Works. Adventure Works también la compartí, la base de datos. Está compartida en la carpeta compartida donde dejé los datos. Están esa base de datos Adventure Works, que la adjuntan a su servidor para poder trabajarla. Entonces, creo una tabla que se llama índices. La tabla de índices no tiene índices, para variar. Entonces, mira, la tabla de índices es una tabla que no tiene índices. Si yo selecciono la tabla de índices, tiene 121.000 registros, que es poquísimo, ¿correcto? Ya, y fíjate, lo que he hecho es, he hecho un table scan. ¿Qué quiere decir? Un table scan cuando no hay ningún índice en la tabla, ¿correcto? 0 índices en la tabla, y me tengo que escanear toda la tabla, los 121.000 registros. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si hago una búsqueda? No tengo índices, si hago una búsqueda en base a Carry Tracking Number, que es un campo cualquiera, es un campo que está acá. Carry Tracking Number. ¿Qué pasa? Voy a tener que barrer, para buscar un registro tengo que barrerme 121.000 registros, ¿correcto? Mira, acá el plan de ejecución, table scan, me he barrido, fíjate, me he barrido acá, no puedo señalarlo, pero no sé si ustedes ven acá. En este plan de ejecución, dice numbers of rows red. Acá en el plan de ejecución, después de storage, por ejemplo, dice numbers of rows red, 120.317. Y luego es un montón, o sea, es un montón de lecturas, es un montón de filas que se están leyendo de manera inútil. No tiene sentido, ¿ya? Y luego, por ejemplo, la cantidad de filas que voy a recuperar es una. Voy a recuperar solamente, perdón, voy a recuperar, miento acá, 29, acá dice, 29 filas he recuperado. Acá está, ¿no está? Miren. He recuperado, dice, actual number of rows of execution, 29. O sea, 29 filas que he recuperado. El problema es que me tengo que barrer para 29 filas toda la tabla, y eso no es eficiente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a probar. Fíjate que el Sales Order ID, que es lo que empieza acá, empieza de 65.000 hasta 98.000, creo. 65.000. Bueno, para arriba. Voy a ver más o menos por dónde va. Empieza de 43.000 hasta 71.000. ¿Qué pasa si yo inserto una fila con un Sales Order ID de 1? Debería irse a algún lado, ¿no? Ahí está, muy bien. Ahí está. Se va al principio. Muy bien. Tengo un Sales Order ID de 1. Chévere. Ojo, acá tengo, por ejemplo, en la tabla, fíjate, 0 índices. No tengo índices en ninguna de las... No tengo índices en la tabla. Veamos. Voy a insertar un registro, pero ahora con Sales Order ID ya no 1, sino 99.999. Ejecuto. ¿Y qué pasa? Fíjate, en vez de ordenarse bonito, el 1 al principio, el 99.000 al final, no, acá no ha pasado eso. Acá lo que ha sucedido, ¿qué es? Se está insertando al principio, no hay ningún orden. ¿Por qué? Porque no hay un índice, no hay un ordenamiento físico en la tabla. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero tengo que crear un índice cluster. Lo primero que tienes que hacer cuando creas índices es crear un índice cluster. No olvides que cuando tú creas una llave primaria, por defecto se va a crear un índice cluster también. ¿De acuerdo? Creo el índice cluster, muy bien. Y creo el índice cluster. Y cuando hago un select de toda la tabla, fíjate que sale. Tengo que barrer toda la tabla porque estoy recuperando los 120.000 registros.
Entonces, ¿qué hago? Me he barrido toda la tabla, pero ahora, mira, fíjese, se ve más bonito porque es un cluster index scan. O sea, me he barrido, mira, numbers of rows red, 121.319. Y luego, por ejemplo, ¿dónde están las filas recuperadas? Actual number of rows for execution, 120.000 también. O sea, me he traído todas las filas. Entonces, me he barrido, ¿qué? No la tabla, sino la tabla ordenada, que es el cluster index scan. Acuérdate, la semana pasada vimos, el scan es malo, el seek, S-E-E-K, es bueno. Tienes que buscar que todas las operaciones con índices sean seek. Nuevamente, si no saben cómo habilitar este plan de ejecución, van acá a Query y pongan Include Actual Execution Plan, por si acaso. Veamos. Entonces, voy a hacer una búsqueda en base a Carry Tracking Number. Oye, pero tu índice está en base a Sales Order ID y vas a hacer una consulta en base a Carry Tracking Number. ¿Te servirá el índice? No, no me sirve para nada. Cero. No me sirve para nada. Me voy a barrer nuevamente el índice completo, pero me voy a barrer la tabla ordenada, o sea, el índice cluster. ¿Y la diferencia cuál es? He leído 121.000 filas, pero solamente me he traído 29. Pero me he leído 121.000 filas. No está muy bueno. Y fíjate el costo de CPU y el costo de disco. ¿Listo? El costo de CPU y el costo de disco está complicado, ¿no? Está casi por uno el costo de lectura de disco. Es bastante lectura de disco, ¿no? Vamos a ver. Voy a crear un índice non-cluster, ahora sí, ¿en base a qué? En base a Carrier Tracking Number, que es la consulta, que lo que estoy utilizando para poder hacer la búsqueda. Ya está. Carrier Tracking Number, mi índice non-cluster. Vamos a ver. Y acá, fíjate, debería haber buenas noticias, debería utilizar el índice, ¿no? Debería. Pero, acá hay un perito. Mira, ¿qué pasa acá? Tengo que, efectivamente, fíjate, hay un index seek. O sea, este índice que está acá contiene ¿qué? El Carrier Tracking Number y el Sales Order ID, que es la columna clave de la tabla. Fíjate, si ves el index seek y ves acá, por ejemplo, en Output List, dice Sales Order ID, que es la llave de la tabla, que siempre se mete el índice, y Carrier Tracking Number. O sea, yo estoy haciendo un select asterisco, un select star. O sea, traigo todas las consultas, todas las columnas. ¿El problema cuál es? Cuando me traigo todas las columnas, el gran problema es que el índice no tiene todas las columnas. O sea, yo estoy haciendo la búsqueda rapidísima del índice, pero yo no tengo todas las columnas del índice. Tengo dos columnas. El Sales Order ID, que se mete por defecto, porque es la llave primaria para poder ubicar físicamente los registros en la tabla, y el Carrier Tracking Number, que es la base del índice, la clave del índice. Entonces, hay un problema, ¿correcto? Hay un problema ahí. ¿Y esto se llama qué? Esto se llama un KeyLookup. ¿Listo? ¿El KeyLookup qué es? Oye, me traje un par de columnitas del índice, pero el resto de todas las columnas, oye, me las estoy de la tabla. Y es un join. Este es un join masivo, un join de 121.000. ¿Listo? Es un join. Acá fíjate, es un inner join. Y luego se hace la consulta. ¿Es bueno o malo? Depende. No es muy bueno, la verdad. O sea, realmente no es muy bueno. ¿Por qué? Fíjate el costo relativo. El costo relativo de la búsqueda del índice es 8%. El costo relativo del KeyLookup, salir a buscar los registros relacionados a la tabla, es 92%. Oye, te estás maleando. ¿Por qué? Casi 90% es ir a buscar los registros que están en la tabla. Entonces hay dos cosas. O en las consultas, no haces un select asterisco y solamente recuperas los registros que sí necesitas, o metes todos los registros de la tabla del índice non-cluster, lo cual es una mala práctica. Solamente tienes que poner los registros, las columnas que necesitas. Por eso tiene que haber educación en cuanto a temas de data platform. No deberías meter todos los índices a la tabla. Perdón, todas las columnas a un índice. ¿Por qué? Porque si no el índice se vuelve una copia de la tabla ordenada, pero es muy difícil de mantener. No conviene y es muy costosa en recursos, tiene mucho espacio. Entonces, lo que tengo que hacer acá, ¿qué es? Index seek. Fíjate que mi columna, mi índice non-cluster, ya, que es en base a Carrier Tracking Number, está siendo cubierto, va a cubrir la consulta que estoy iluminando, que solamente está pidiendo el Carrier Tracking Number, que es la llave del índice, y también va a cubrir, ¿qué?
Sales Order ID. Sales Order ID, ¿qué es? Sales Order ID es básicamente la llave de la tabla, la llave primera de la tabla que se mete al índice para poder recuperar físicamente los registros. Ejecutamos. Muy bien. Fíjate qué es lo que está, fíjate qué es lo que está haciendo en este momento. Está haciendo un index seek. O sea, la operación genial que me encanta y que me gusta y que todos deberían, ver o buscar es el index seek, es el seek, ¿correcto? ¿Por qué? Porque el seek quiere decir que todo lo que estás usando lo sacas de tu índice. El 100% del costo va al índice. Y es muy rápido, es muy eficiente. Por eso el capítulo se llama el arte de las consultas rápidas y eficientes. ¿Listo? Vamos a ver. Entonces, pero estoy buscando dos columnitas nada más. ¿Qué pasa si quiero buscar una columna adicional unit price discount? Que no se encuentre en el índice que he creado. Acuérdate el índice que he creado. ¿Cómo se llama? TV índices carry tracking number. Tiene carry tracking number y el sales order ID, que es la llave de la tabla, ¿no? Pero fíjate qué estoy haciendo acá. Estoy utilizando ¿qué? Una columna más. Me estoy trayendo una columna más. Vamos a ver. Y esa columna, mira. Oye, ya en ese momento hay dos cosas que tienes que ver. Uno, me estoy creando una columna más, ¿listo? Que es este Unit Price Discount. Y dos, la búsqueda ya no es en base a Carry Tracking Number. La búsqueda, ¿sabes en base a qué es? A Proc ID. Y hay un problema. ¿Por qué? Porque yo no tengo ningún índice que esté creado en base a Proc ID. Entonces, ¿qué tiene que ser el plan de ejecución? Oye, ¿sabes qué? Me barro toda la tabla ordenada, el Cluster Index Scan, que es súper ineficiente. Entonces, ¿qué tendría que hacer ahí? Tendría que crear un índice en base a la columna la cual está siendo objeto de una búsqueda, por ejemplo, Proc ID. Veamos. Voy a crear una, fíjate cuál es mi consulta. Proc ID, ¿ya? Y tengo que Unit Price y Unit Price Discount. La clave del índice es Proc ID y Unit Price Discount deben estar incluidas en el índice non-cluster. No puedo crear un índice cluster porque ya tengo un índice cluster, pues. No puedo crear dos. Entonces, fíjate, está Proc ID, la llave del índice, y Unit Price Discount son columnas incluidas. Columnas que la estoy metiendo no son llave del índice, pero la estoy metiendo en el índice justamente para poder hacer más eficiente la consulta. ¿Está? Uy, perdón. Execute. Muy bien, vamos a ver. Ese es un índice con una columna include, la que hablé hace un momento. Vamos a ver. Hago la misma consulta. Y ahora sí, bingo. Tengo un index seek. Todo lo que está buscando lo recupero del índice. El índice tenía Proc ID, que es la llave del índice, y estas columnas incluidas, que son las columnas que justamente he incluido para poder cubrir la consulta. Eso se llama una consulta cubierta por un índice. ¿Bien? Esto es eficiencia y esto funciona para millones de registros. Es rápido. Estoy hablando de milisegundos en rapidez. No estoy hablando de segundos, milisegundos. Mira acá. Pero vamos a modificar un poquito más. Voy a poner, por ejemplo, también Sales Order ID. O sea, la misma consulta anterior, pero también Sales Order ID. ¿Qué crees que va a pasar acá? Lo que yo creo que va a pasar es algo bien interesante. Sales Order ID es la llave primaria de la tabla. Y por defecto va a estar incluida en cualquier índice. Entonces, cuando yo ejecute la búsqueda, va a haber también un index seek. ¿Por qué? Porque a pesar que he agregado el Sales Order ID, ese Sales Order ID no lo había incluido, no está entre las columnas incluidas. Fíjate. No está entre las columnas incluidas. No están. Entonces, ¿qué hago? ¿Pero por qué usa el índice? ¿De dónde salió Sales Order ID? Sales Order ID es la llave de la tabla. Y por defecto, para comunicar el índice de la tabla, se utiliza esa llave de la tabla. Entonces, se mete automáticamente, no tienes que hacer nada. Siempre y cuando sea la llave de la tabla, obviamente, ¿no? Por eso hay un index seek. Todo lo que encuentras, lo buscas en el índice. Y lo encuentras en el índice. Y ya acá me estoy mareando un poquito más. He puesto Sales Order Retail ID. Esa nadie la ha llamado. Esa es una columna que no está ni en el include, ni tampoco está en la clave del índice. Sales Order ID está en la clave del índice. Execute. Mira, todo bonito, todo chévere, todo bacán cuando tienes index seek. Pero fíjate, tienes un KeyLookup que te cuesta 99% de manera relativa. Es un montón.
O sea, el 1% es tu índice, el 99% es ir a buscar esta columnita que te falta. Y fíjate, ¿qué es lo único? Fíjate que acá en Output List, lo único que devuelve ese KeyLookup, esa búsqueda en la tabla, y luego ese join posterior, ¿sabes qué es? La simple y triste columna Sales Order Detail ID. No tiene sentido, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Eliminar el índice que he creado y crear nuevamente el índice, pero con la columna que ahora me va a servir. Voy a tener que poner esta columna llamada Sales Order Detail ID, que hace un ratito no la incluí, ¿te acuerdas? Ahora sí la voy a incluir. Para cubrir, para hacer que la consulta sea cubierta. Mira acá. Vamos a ver. Ya, perdón. Acá estoy creando el non-cluster index. Ya está. Muy bien. En base a la tabla, la columna proc ID y estos 3 registros incluidos. Estas 3 columnas incluidas. Vamos a ver, ahora sí. Veamos qué operación sale. Index-seek. O sea, en este caso lo que he hecho es, estoy diseñando, la palabra es diseñar las consultas para que, diseño los índices para que los índices puedan atender o cubrir las consultas. Ese es el secreto de las consultas rápidas. Diseñar índices que cubran las necesidades de datos de una aplicación. Ese diseño de índices es lo que los developers mediocres no saben. Tienen que saber cómo se diseña un índice. ¿Y cómo se diseña? En base a las consultas o necesidades de información. O sea, primero la consulta, luego el índice. No al revés. ¿Correcto? Primero la consulta, luego el índice. Porque la consulta es la que tiene el requerimiento de datos. Veamos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si tengo Unit Price Discount? Es una columna incluida. No es la llave del índice. ¿Qué pasa si hay una consulta adicional en base a Unit Price Discount? ¿Mira la tabla? No, también lo busca en el índice. Obviamente hay un problemita acá porque la búsqueda en base a Unit Price Discount no está optimizada. Tiene que buscar en la parte de include del índice, pero están desordenados. Entonces, oye, si hago una búsqueda en base a Unit Price Discount, no me convendría pasar esa columna Unit Price Discount, que está incluida como llave del índice. ¿No sería mejor pasarla como llave del índice? Porque si tú buscas algo, ya, si tu consulta hace búsquedas en base a un par de columnas, pon esas columnas como llave del índice. Entonces, vamos a ver. Es lo que voy a hacer. Voy a eliminar el índice. Y lo que hago, ¿qué es? Creo esta columna incluida, Unit Price Discount. Acá está. Unit Price Discount la creo como llave del índice. ¿Se entiende? Junto con Proc ID. ¿Por qué? Porque la consulta que está corriendo se basa en Proc ID y Unit Price Discount. Sales Order ID ya la tienes incluida. ¿Ya? ¿Y qué vas a hacer? Solamente vas a incluir Unit Price y Sales Order ID. Unit Price Discount y Proc ID, llave del índice. Unit Price y Sales Order ID, y Sales Order Detail ID, perdón, incluidas. Y este que está acá, este hijo vecino, es la clave primaria de la tabla. Entonces, creo el índice. Ya está. He diseñado mi índice para cubrir la consulta. Ese es el secreto. Diseña tu índice para cubrir la consulta. Y muy bien, vamos a ver. ¡Wow! Index-seek. Genial. Entonces, acá yo estoy haciendo consultas eficientes de datos. Es muy distinto esto. Es súper distinto tener consultas de ese tipo. Consultas que van a tener índices que han sido diseñados para satisfacer tus necesidades y hacerlas eficientes. Ya, ahora lo que vamos a hacer es vamos a ver otro ejemplo de la parte avanzada, ¿correcto? Del fill factor, ¿recuerdas? Vamos a ver. Creo una tabla que se llama tabla 01 en la base de datos que he creado. Y lo que voy a hacer, ¿qué es? Voy a hacer algo bien interesante y quiero que observes muy bien. Miren, voy a hacer una consulta, ¿ya? Acá tengo mi plan de ejecución, table scan, sort, ya todo chévere, ¿no? Bueno, no tan chévere. Fíjate, voy a hacer, por ejemplo, la consulta primero voy a hacer una llave primaria en base a voy a hacer un índice en base a la llave primaria, que debería ser Sales Order Detail ID. Eso es lo primero, en la tabla Sales Order
En la tabla, esta tabla está basada justamente en ¿qué tabla? En la tabla Sales Order Detail. Entonces, la llave primaria debe ir en Sales Order Detail ID. Pero creo primero un Cluster Index, esto básico. El Cluster Index siempre debería ser único. Y en la tabla Sales Order Detail, lo que realmente es único es el Sales Order Detail ID. Y fíjate acá, voy a crear una tabla. Fíjate, en base a qué lo está incluyendo, en base a qué está buscando, a Unit Price. Y tenía que Product ID, y tenía Product ID como incluido, ¿cierto? Unit Price es la llave del índice y Product ID como incluido. Voy a crear un índice non-cluster, pero lo interesante acá, ¿qué es? Lo estoy haciendo con un fill factor de 50. O sea, voy a dejar la tabla, voy a dejar el índice a la mitad, yendo a la mitad. Es como dejas, imagínate que tengas un libro y tengas las hojas, todas las hojas del libro a la mitad. ¿Por qué? Porque puedes hacer de repente apuntes. Si estuvieran llenas no tendría espacio para hacer apuntes. Tienes que poner una hoja al final, en todo lado, ¿no? En cambio, cuando dejas la tabla, la página del índice llena a la mitad, tienes espacio ¿para qué? Tienes espacio para poder meter más datos. Una tabla muy transaccional debería, sí o sí, tener un fill factor distinto a 100. 90, 80, 70, dependiendo de cuán transaccional es. ¿Listo? Creo el índice non-cluster. Y lo que voy a hacer acá es algo muy sencillo. Mira. Voy a hacer una consulta. Acá lo he puesto por si acaso, lo pueden leer acá. Esta consulta me va a decir cuáles son los porcentajes de fragmentación de los índices. Fíjate. Tengo tabla 1, tabla índices y tabla 01. Fíjate. Fíjate esta columna. Casi todos los índices están fragmentados. Están bastante fragmentados. ¿Correcto? Y mira la tabla 01, que es la tabla 01 es la que está acá, por si acaso. ¿Listo? Es la que estamos trabajando en esta demo. ¿Por qué? Lo que estoy haciendo, fíjate, en esta tabla, es que yo estoy tratando de, voy a tratar de fragmentar, ¿correcto? Voy a tratar de desfragmentar. Entonces, vamos a ver. Fíjate el número de páginas, fíjate el número de páginas que tiene, ¿correcto? El número de páginas que tiene, por ejemplo, en la tabla 1, no sé si viste, este índice que está acá, el índice cluster, el índice cluster tiene 1508 páginas, y el índice no cluster tiene 661 páginas, page count. Vamos a ver. Entonces, voy a hacer un reveal de todos los índices de la tabla 1. De la tabla 1, por si acaso, no de tabla de índices. De la tabla 1, voy a hacer un reveal. Está, acuérdate en qué. En 45% uno, el índice non-cluster, y 19% el otro. Y lo importante, me está olvidando. Esto es importantísimo, sorry, casi me olvido. Fíjate, por favor, qué porcentaje de llenado tiene mi tabla 01, de los índices de la tabla 01. El índice cluster está lleno casi al 99%, ¿se ve? Está lleno. En cambio, el índice non-cluster, que yo lo creé con un fill factor de 50%, fíjate cuál es el porcentaje llenado que tiene. 49.8, o sea, casi 50%. ¿Se entiende? Entonces, acá yo estoy demostrando que las páginas de mi índice basado en Unit Price están a la mitad. Entonces, va a poder recibir más data sin tener que fragmentarse necesariamente. O sea, está llena a la mitad. Este es el famoso fill factor. Voy a hacer un reveal de los dos índices, ¿correcto? De los dos índices que están acá. Acuérdate, uno tiene 49%, el non-cluster, y el otro tiene, perdón, uno tiene 45% y otro tiene 19% de fragmentación. Voy a hacer un reveal de los dos. Vamos a ver. En tabla 01, mira. El índice cluster tiene casi 20% de fragmentación, ya está. Pero ¿qué porcentaje de fragmentación tiene el índice non-cluster? 0%. Tiene 0% de fragmentación. Literalmente 0% de fragmentación. Porque la tabla que está acá, este índice que está acá es la tabla ordenada, por si acaso. La tabla ordenada puede estar dispersa en algunos lados. Acá tiene 0% porque es una tabla alterna, es una lista alterna ordenada, lo cual es un índice. Y la he defragmentado, justamente. Esta defragmentación, he hecho un rebuild. La dejan cero. Si hubiera hecho un reorganize,
probablemente no hubiera tenido un efecto. Hubiera ordenado no 0%, no lo hubiera dejado en 0%, lo hubiera dejado en, no sé, pues, en algún porcentaje, que no sea 0%. 10, 5, no sé. ¿Listo? Entonces, básicamente con eso terminamos la demo del día de hoy. Hemos visto cómo afecta la defragmentación una tabla. Cómo afecta la fragmentación una tabla y cómo hemos defragmentado. Ojo, una forma adicional de fragmentar o defragmentar también, si no lo quieres hacer por código, la puedes hacer también de manera gráfica. Mira. La tabla tiene la base 2 tiene la tabla 0,1. ¿Listo? Y tienes índices acá. Y este índice que está acá, fíjate, Sales Order Unit Price, mira acá. Tú acá ves, por ejemplo, yo acá estoy viendo, bueno, voy a ver, mejor dicho, ya la clave del índice y las columnas incluidas, ¿sabes? Y hay una parte que se llama fragmentación acá. Acá está ahorita en 0%. ¿Y el porcentaje llenado cuál es? 49%. ¿Se entiende? O sea, si yo, o sea, la mitad, si hubiera puesto fill factor 0, el porcentaje llenado hubiera sido ¿cuánto? 100%. Y es más, y el número de páginas, fíjate una cosa, ¿cuántas páginas tiene este índice? Tiene 660 páginas, llenas a la mitad. No sé si me explico, tiene 660 páginas a la mitad. ¿Correcto? Entonces, no es poquito, 660 páginas a la mitad. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el fill factor lo pongo a 0%, a 100? Vamos a ver. Ya, voy a reconstruir el índice. Muy bien. Tenía 660 páginas, llenas a la mitad, ¿correcto? Ahora vamos a ver. Ahora está al 100% y ya no tiene 660 páginas. ¿Tiene cuánto? La mitad, 330 páginas. ¿Por qué? Porque, claro, pues si tenía 660 en la mitad, si pones al 100%, pues ya va a tener la mitad, pues, ¿no? Es importantísimo ver. Y ahora, algo muy importante, fíjate una cosa. Cada página, fíjate, ¿cuánto tienes acá? 330 páginas. Cada página tiene más o menos 8K, más o menos, 330 por 8K. Entonces, si tú pones, por ejemplo, un average row size de, ¿cuándo sería? Pues 20 bytes, ¿listo? Y lo multiplicas por esto, por cuántas filas hay, más o menos debería salir en bytes aproximadamente, debería salir el tamaño del índice, el tamaño de las páginas del índice. O sea, todo es matemática. Ok, chicos, nuevamente, ya nos hemos pasado el tiempo. Les agradezco muchísimo por haber... les agradezco muchísimo por habernos acompañado en esta transmisión. Vamos a definitivamente, vamos a colgar todos los videos que hacemos, los colgamos en el canal de YouTube, ¿listo? Los colgamos en el canal de YouTube una vez terminada la transmisión luego la borramos en algún momento, y todos los videos van al canal de YouTube donde van a ser correctamente editados, van a tener, vamos a quitar las partes que sobran, ¿listo? Y van a estar dentro de un playlist. Ese playlist se llama Saturdays of Data Science, que es el playlist donde yo guardo todo el material que tiene que ver con ciencia de datos. Se han dado cuenta que estas semanas yo estoy haciendo temas relacionados a Transact SQL, que son temas básicos, pero son temas que me preguntan de manera constante. Yo he dejado ahorita, por estos días, por estas semanas, en esta segunda temporada dejé de hacer temas tan complejos y he ido a la parte básica de Data Platform. Es justamente porque quiero cubrir los basics, las partes básicas, las foundations de la parte de base de datos. Que, como digo, creo que es lo que más me preguntan todo el tiempo. Entonces, por eso que voy a hacer unas cuantas semanas más de videos sobre, literalmente sobre bases de datos. ¿Correcto? Bien, chicos, eso sería todo. Les agradezco muchísimo por haberse conectado, y si están viendo YouTube, les agradezco mucho por ver el video, compartir el video, darle like y suscribirse al canal, y si quieren activar la campanita, muchísimo mejor. Siempre mi total gratitud, y me pueden contactar vía LinkedIn o vía mi correo electrónico, que es libre, para que puedan pedir temas que quieran tocar. Los temas que quieran tocar los programamos y básicamente lo podemos tener en las siguientes semanas. Ok, eso sería todo, y nos vemos hasta una siguiente edición de Saturdays of
Data Science. Buen fin de semana y ahí nos vemos. Chao, chao.